Hola, bienvenidos a Amanecer Libertario. El día de hoy vengo a hacer un resumen del mensaje presidencial que el día de hoy ha tenido lugar en lo que fue el Palacio de Gobierno y dieron una serie de medidas que me parece importante comentar, ya que en las anteriores sesiones no se produjo una cantidad de noticias tan grande como para hacer un video, pero el día de hoy creo que sí hay bastante material para poder comentarles a ustedes. Entre el anuncio más importante creo que es la confirmación por parte del presidente, muy a pesar de todos sus fans, que por ahí tienen muchos, que no se va a presentar de nuevo a las elecciones y por supuesto van a ser en abril. Así que vamos a comentar rápidamente todo esto y antes de empezar recuerda que vas a tener en un comentario fijado un link a mi Patreon para que me puedas apoyar económicamente y así seguir profesionalizando más el canal. Y ahora sí, sin más que decir, vamos a comenzar a comentar todas estas noticias. Como dije, la noticia más interesante del día de hoy para comentar es que Vizcarra firma decreto que convoca elecciones generales para el 11 de abril del año 2021. ¿Por qué firmó este decreto? Pues el Congreso, por alguna razón muy extraña, que todavía lo he leído pero no me queda muy claro, es que el Congreso quería que las elecciones se retrasen un mes y el presidente, para quitar de dudas que las personas pensaban que de repente no iba a respetar la democracia, pues para salir de dudas esto me parece bastante bueno desde un punto de vista democrático, desde un punto de vista liberal, por supuesto, porque las reglas están para respetarlas cuando son respetables, por supuesto. Entonces lo tenemos así. Desde el Palacio de Gobierno, el presidente Vizcarra firmó el decreto supremo que convoca elecciones generales para el 11 de abril del año 2021. La norma será publicada mañana en el diario peruano. Esto es lo que dijo el jefe de Estado. Cumpliendo mi compromiso, porque soy una persona de palabra, por supuesto, muestro aquí el país el decreto supremo que convoca elecciones, bla, 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 para la elección del presidente de la República, vicepresidentes, congresistas y representantes peruanos ante el Parlamento andino. Hoy delante de los peruanos suscribo esta norma legal y formalizando la convocatoria para elecciones señalo en la conferencia que tuvo presente al pleno material. Por supuesto, esta noticia me parece bastante interesante, ya que por un lado aleja los fantasmas que decían que no, que se iba a presentar y sobre todo sepulta todas esperanzas que tenían sus fans, los Lovers, para que él por alguna razón se volviera a presentar y nos da esperanza con respecto al futuro, pero también miedo, porque recordemos que el candidato o el posible candidato que más votos tiene es el ex arquero de Alianza Lima, George Forsyth, que es algo bastante anecdótico, ya que, o sea, no sabemos bien qué preparación o qué ideología tendrá este candidato en caso sea electo, porque en una elección todo puede pasar, o sea, puede salir quien quiera, y si él está punteando las encuestas, hasta puede salir Urresti, o sea, tenemos varios candidatos que podrían salir y no sabemos cuál va a ser el destino del Perú. Lo que sí nos queda claro es que no importa, no importa qué partido sea, el partido que más apoye la libertad, por mi parte, tendrá mi voto. Por lo tanto, vamos a seguir comentando qué más noticias se han dado en lo que fue su discurso. Y acá hay algo que me parece interesante comentar. Martín Vizcarra sobre eliminación de inmunidad. Los propios congresistas han sido sorprendidos. Acá se ha vuelto a avivar lo que es la confrontación entre el poder ejecutivo y el poder legislativo en este proceso que ya les comenté, que los congresistas anularon su propia inmunidad parlamentaria, pero también anularon la del TC y también anularon la del presidente, lo cual el presidente ha calificado de realmente lamentable. ¿Y por qué? Pues ha dicho lo siguiente: así no podemos hacer reforma política. Es realmente lamentable cómo ha quedado ese artículo y eso tiene que corregirse. ¿Por qué? O sea, en realidad él dice que todo esto está mal, pero no dice en qué, cuál es la falta. Y eso es algo que preocupa. De verdad le preocupa que la norma ha sido un zafarrancho, de eso no nos cabe ninguna duda. Pero ¿le preocupa de verdad que haya sido un zafarrancho, que haya sido una porquería? ¿O le preocupa otra cosa? Es algo que debemos preguntarnos sin duda alguna. Tengo la plena seguridad de que los propios congresistas han sido sorprendidos, porque han votado por un texto que seguramente al día siguiente recién se han dado cuenta que no tiene justificación legal ni constitucional, sentenció. Como digo, no le parece bien, eso lo tenemos claro por muchos motivos, pero ¿cuál es la verdadera razón? Eso no lo podemos saber y solo queda especular, pero como digo, es bastante raro y sobre todo que se ha presentado cuando él mismo intentó que esto se diera, ya que la intención
principal del gobierno era que el Congreso se quedara sin inmunidad parlamentaria. Y, por supuesto, Martín Vizcarra convocó al Consejo de Estado para tratar este jueves proyecto de eliminación de inmunidad. Este va a ser el tema del día de mañana, o el día de hoy, cuando estén viendo este video, que también voy a subir un video sobre esto, porque me parece bastante interesante convocar qué va a pasar en este pleno que va a convocar el presidente con su ministro, qué va a analizar, qué va a decir. Sobre todo ha dicho lo siguiente: con la mejor voluntad de encontrar juntos una salida, he convocado mañana al Consejo de Estado. Mañana han confirmado la asistencia a las 10 a.m. de todos los miembros, menos una, la presidenta del Tribunal Constitucional, que se ha excusado. No sabemos por qué, detalló el presidente. Por supuesto, esto nos queda bastantes normas. ¿Cuál va a ser el siguiente movimiento de Vizcarra? Si lo analizamos, pues sigue teniendo el apoyo popular, no ha bajado a pesar de los malos resultados económicos sobre todo. Y sigue teniendo, y como digo, sigue siendo populista. O sea, hay que tener algo bien claro. Nuestro actual presidente es muy populista y siempre está buscando estar en el ojo del huracán, pero del otro lado de la vereda al mismo tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre está confrontándose, siempre hay algo que resolver, una noticia importante en el aspecto político, y siempre él se postula como la persona más centrada y que quiere buscar una resolución a los problemas. Así se pone y así lo vende a las grandes masas, que por supuesto compran este discurso. Nosotros ya vimos el daño que le hizo a la economía, un daño irreparable que probablemente nos vaya a retroceder 5 años en lo que fue el crecimiento económico. O sea, tenemos ahorita los niveles económicos que teníamos en el año 2015. Y por supuesto vamos a rebotar, porque cuando una economía cae bastante, surge lo que se llama efecto rebote, que es que la producción se estaba, por ejemplo, a un ritmo de 7%, cae a un -3% y después se recupera. Y cuando se recupera al mismo 7%, si estaba en -3%, se recupera 10%. Y no significa que haya ocurrido un milagro, sino que fue un efecto rebote. Y este efecto rebote puede ser más o menos alargado dependiendo de las políticas. En el caso de la respuesta que dio Vizcarra económicamente, no sé qué tanto vaya a ser ese efecto rebote, pero de que va a ocurrir, va a ocurrir. Y debemos tener en cuenta que es un efecto rebote, no es cuestión de consecuencia de políticas buenas, a eso me refiero. Y por supuesto, esto me pareció bastante interesante que comentar. Ahora el mandatario indica que 16 de las 25 regiones reducieron a -1 el nivel de contagio, que ya lo vamos a comentar, y acá lo tengo. Martín Vizcarra comenta sobre la importancia del referéndum. No hay que tenerle miedo a la opinión de la población, manifiesta. Y me da mucho miedo este tipo de declaraciones, porque como dije en varios videos, como digo, si está haciendo referéndums para tratar de convocar una elección popular en lo que es una decisión política, esperemos que no haga lo mismo en lo que sea decisiones económicas, porque tengo que volver a repetir, cuando no se puede manejar la economía de acuerdo a la democracia, y es muy fácil demostrarlo, siempre pongo el mismo ejemplo, que es lo siguiente: si tú, por ejemplo, preguntas popularmente, quieres que, no sé, los salarios se eleven, los ingresos de las personas se eleven al triple y trabajemos la mitad, el 90% de la población te va a decir que sí. Y la economía se va a ir al traste, porque los salarios aumentan con el ahorro del capital por parte de los empresarios. O sea que los empresarios ganan plata, compran mejores máquinas y los empleados ganan más. ¿Por qué? Porque producen más gracias a las máquinas y así se produce el proceso productivo. Pero si tú por decreto ley subes los salarios y encima trabajas menos, destruyes toda la producción. Esto se llama populismo económico, y que ya lo ha tenido el Congreso y por supuesto ya lo tuvo el Ejecutivo, pero esperemos que esto no se agudice, a eso voy. Y también anunció que el ex juez supremo César Inostroza, que está vinculado a los cuellos blancos, que ya conocerán esa historia, va a ser extraditado. Se va a cumplir este proceso de extraditación a lo que va a ser el Perú, y me parece bastante bien. Y acá tenemos algo para terminar que me parece súper interesante comentar. Rechazan ataque a la libertad de prensa, sobre todo con lo que pasó en Expreso. Recordarán que Expreso es un diario que ha sido muy crítico con este gobierno y misteriosamente sufrió un ataque cibernético. No sabemos de quién, y decir de quién es especular, pero ustedes pueden sacar sus propias conjeturas, ¿no? Guiño, guiño. Y ya sabemos por qué. ¿Por qué recibió este ataque? Fue de un grupo de hackers, no sabemos quién habrá sido.
por quién los habrá enviado. Y aquí me parece algo bastante relevante de comentar, que el gobierno se está jactando de que están bajando los contagios a pesar de que se reactivaron las actividades económicas. Pero acá hay algo, cálculo trucho, justamente Expreso, que es bien crítico con el gobierno. Denuncian que el gobierno mezcla resultado de pruebas rápidas con moleculares para decir que la velocidad de contagio ha bajado 13,6%. A mí me parece algo bastante fuerte de comentar, y sobre todo esto. Minsa dice que hay 312.911 casos de COVID, pero suma de positivos en regiones arroja 60.000 más, revela científico Ernesto Bustamante. Esto me parece bastante grave de comentar. Si esto es verdad, porque no lo puedo afirmar, porque no sería ético. Si esto es verdad, ya estaríamos sentenciando y entendiendo que la cuarentena acabó por razones económicas puramente, porque ya era insostenible. Más no se retiró la cuarentena porque haya sido médicamente salvable. A eso voy. Y ya sabemos por qué se tuvo que retirar realmente, y esperemos que siga así, porque las personas se estaban muriendo de hambre y básicamente por ellas no debemos volver a esa cuarentena. Y yo recomiendo a todas las personas cuidarse, a pesar de que esto esté falseado o no, cuidarse para que no volvamos a la cuarentena estricta. ¿Por qué? Porque las personas más pobres estaban muriendo, y esa era la verdad. Entonces, espero les haya gustado. Les voy a dejar todas las noticias abajo para que ustedes lo tengan y lo puedan leer a su gusto. Un saludo y hasta pronto.